Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, familia, pues me decía Ángeles de hablar hoy del Domingo de Ramos, un poco como pórtico de la Semana Santa. Yo os diría a todas que es el momento de cogerse el libro de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, que es el segundo tomo. Sabéis que hizo la historia de Jesús de Nazaret en 3 tomos, ¿verdad? Y entonces, el primero que hizo realmente es a ver cómo lo hizo. Sí, el primero que hizo es el de es el segundo, realmente, segundo tomo, ¿no? Porque es el de las parábolas y no sé qué. Ese libro, yo creo que el Papa lo tenía medio escrito antes de ser elegido Papa, Benedicto, cuando era el cardenal Ratzinger, como una obra final, ¿verdad? Y es una obra bastante complicada. O sea que si os animáis leyendo el tomo que os voy a decir ahora, diréis, qué bien me lees los demás. Vale, fenomenal, pues leo los demás, pero que sepáis que los 3 son muy distintos, ¿vale? Entonces, el primero que escribió es la obra de un teólogo, ¿vale? Que luego es verdad que cuando la hacen papa, pues le da un poquito de forma y la publica. Entonces, es muy bonito, pero tiene partes que a mí mismo, como sacerdote y especialistas a la escritura, pues me han costado leer, ¿no? Porque en algunas partes se pone muy, muy, muy exegeta y muy teólogo, ¿no? Pero otras partes son preciosas. Luego, el segundo que escribió él es el que os recomiendo que leáis, que es el último de los tomos, ¿vale? Que se titula Jesús de Nazaret, Pasión, Muerte y Resurrección. Ese tomo es maravilloso, porque lo escribe ya siendo papa, y yo creo que lo que hizo fue, pues, como una obra pastoral, ¿vale? Cómo introducir a la gente en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y es precioso, pero precioso, ¿eh? Entonces, ese sí que os recomiendo que lo leáis. Y va recorriendo todo lo que es la Semana Santa. Empieza con el Domingo de Ramos y va pasando todo el Triduo Pascual, ¿no? Y todo, ¿no? Es verdad que tiene algún puntito donde pues, discute de temas escriturísticos, ¿vale? Pues es verdad, ¿no? Y bueno, por lo que no entendáis, lo paséis por alto. Pero en general, de verdad os digo que es una maravilla. Entonces, y luego el tercer tomo que hizo, que yo creo que se lo hicieron, os lo confieso, es la primera parte, el primer volumen, que es muy finito y que pues a mí no me gusta mucho, la verdad. Por eso me parece que se lo han hecho, porque ya lo hizo más mayor y tal, y bueno, en fin. Bueno, completa la obra, pero no es tan bonito todo el de la Navidad, ¿no? O sea, es bonito también, pero no es tan bonito. Bueno, entonces, empieza con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es un momento grandioso de la vida de Jesús. Pensad que Jesús va ascendiendo, se llama ascender porque el final sobre todo es cuesta arriba, desde Galilea a Jerusalén. Si cogéis, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas lo que hace es quitar todos los nombres de los lugares por donde pasa Jesús para que parezca que todo el Evangelio, toda la vida de Jesús, es una gran ascensión, desde Nazaret hasta Jerusalén, ¿no? Porque el Evangelio de San Lucas está centrado en Jerusalén. Es verdad que en los otros tiene una vida que se va moviendo tal cual, pero el final siempre es una subida a Jerusalén, ¿vale? Entonces, sube a Jerusalén, pero sube ya como profeta y le acompaña una multitud de gente. Jesús, o la noticia de que entra Jesús como rey en Jerusalén, sucede 2 veces en el Evangelio. Sí tengo, mira, qué bien, qué majo el Señor, que tengo aquí la Biblia, ¿no? Qué bien, que no sabía que estaba aquí. Es que la Biblia estaba conmigo a donde voy, es una cosa preciosa, es mi gran compañera. Vamos a ver. Dice el Evangelio, por ejemplo, de San Marcos, puede ser, a ver. Vamos a ver. San Marcos, de Pascual, es el capítulo 12, 11, mira. Dice, cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos,
envía a 2 de sus discípulos diciéndoles, id al pueblo que está enfrente de vosotros y no bien entréis, en él encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decís, el Señor lo necesita, que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta fuera de la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué estáis haciendo desatando el pollino? Ellos le contestaron según les había dicho Jesús. Y les dejaron, perdón. Traen el pollino donde Jesús y colocan encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los árboles y de los campos. Los que iban delante y los que les seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo y después de cerrado todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Pero si veis, por ejemplo, a San Mateo, San Mateo añade una cosa que es muy interesante, que es lo que os quería decir ahora. Mira, a ver, me pongo nervioso. La palabra de Dios que me gusta tanto. Dice, al entrar en Jerusalén, San Mateo en el capítulo 21 dice, al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Bueno? Entonces, 2 veces, como os decía, Jesús entra en Jerusalén. O la noticia de que Jesús llega a Jerusalén. Una al comienzo del Evangelio. Si os acordáis, cuando llegan los magos de Oriente, dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Y dice, toda Jerusalén, el rey Herodes y todo Jerusalén se sobresaltaron, ¿no? Provocada sorpresa. Y aquí al final también, cuando entra Jesús como profeta en Jerusalén, toda la ciudad se sobresalta. Entonces es muy importante que entendáis esto, porque si no, oímos comentarios tan ridículos como el que dice la gente, ¡ay, qué falsa es la gente! Tan pronto el domingo de Ramos están aclamando, como el Viernes Santo están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Seguramente habéis oído eso alguna vez. Pues eso es falso, pero falso de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque son 2 multitudes distintas. Jesús sube con una multitud que le acompaña desde Galilea, que le ve como profeta. Entonces esos son los que extienden los mantos, ponen ramas, palmas, todo eso, ¿no? Y entra a Jerusalén. Y la gente de Jerusalén es la que se queda alucinada y dice, socorro, ¿quién es este? Se sorprenden. Y estos son los que luego los fariseos conseguirán enredar para que acaben condenando a Jesús y crucificándolo. Son los que gritarán, crucifícalo, crucifícalo, pero no son los mismos, ¿no? Bueno, cuando luego vosotros leéis el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, es tan bonito, tiene varias cosas. Porque hay que leerlo según 3 claves, ¿vale? Es que, claro, si no sabéis Antiguo Testamento, no digo que no sepáis, pero cuando la gente no sabe Antiguo Testamento, bueno, también digo que lo sabéis, cuando la gente no sabe Antiguo Testamento, le cuesta entender el fondo de lo que está diciendo el Evangelio, ¿no? Y en el Evangelio muestra 3 claves para entender la entrada de Jesús en Jerusalén. Primera, vamos a ver, cronológicamente, a ver cuál es la primera. Cronológicamente la primera es la coronación del rey David. Si os acordáis, cuando del rey Salomón, cuando el rey David está muriendo, ¿vale? Su hijo, no sé si es Abisai, me parece, el que decide hacerse rey. Entonces el profeta Natán va y le dice al rey, oye, sin duda el rey ha decidido que ha cambiado de opinión y que va a ser el rey que le suceda, el rey, no sé, Absalón o Abisai, ¿no? Porque está todo el mundo gritando, viva el rey Abisai. Dice, ¿por qué ha decidido cambiar y dejar al rey Salomón, que es el que iba a haber sido el rey, y poner a Abisai? Y entonces dice David, no, eso está mal hecho, porque quien va a sucederme en el trono no es Abisai, es Salomón. Así que llama a Betsabé, llama a Salomón, llama a Abimelech, que me parece que era su criado, llama a no sé quién y a no sé cuántos, coge mi burro. Sabéis que la cabalgadura real era un borrico, ¿no? El rey siempre iba en borrico, igual que los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote iba a montar un borrico. Eso Mel Gibson en la película de la Pasión lo refleja muy bien, y cuando van a la crucifixión, los sumos sacerdotes, si os acordáis, van montados en un borriquillo, ¿no? Y el rey también siempre entraba en un burro montado, ¿no? Entonces, la unción mesiánica era esta precisamente. Entonces, le dice, llévate a mi hijo, Salomón, bájalo al torrente en mi burro y lo unges allí. Fijaos que la entrada de Jesús en Jerusalén, los que ya habéis visitado en Tierra Santa, esto lo sabéis, los que no, bueno, tenéis un defecto que espero que no os muráis con el coronavirus, porque entonces no lo tenéis remediado y
es un problema, pero tendrías que ir a Jerusalén, si no, no puedes entrar en el cielo. El caso es que en Jerusalén tú vas al Monte de los Olivos, que es donde está Betfagé, y luego está Jerusalén, el monte Moria y el monte Sion, está en Jerusalén, y el monte Ofel. Entonces, en medio que hay el torrente Cedrón. ¿Sabéis? Cuando Jesús va a Jerusalén, al monte de los Olivos, cruzó el torrente Cedrón. Entonces, Jesús desde Betfagé baja montando un borriquillo al torrente Cedrón. ¿No recuerda algo esto? Baja montando el borriquillo al torrente donde es ungido rey, el rey Salomón. Entonces, la primera clave para entender la entrada de Jesús en Jerusalén montando el borriquillo es precisamente la coronación del rey Salomón. En el Evangelio de San Mateo, el rey Salomón siempre está como muy detrás, ¿no? Ya comienzo, ¿os acordáis? Cuando San José tiene un sueño, ¿os acordáis cómo le llama el ángel? El ángel le dice, hijo de David, no tengas reparo en llevarte, o no temas llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, le llama hijo de David. Hijo de David es Salomón. Salomón en Gabaón había soñado un sueño, y entonces Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él pide un corazón sabio para gobernar al pueblo. Ese corazón sabio no lo tuvo, porque el rey Salomón fue un cantamañanas que al final acabó liándose con todo el mundo, ¿no? Cuando era un viejo. Y además, no solo se lió con todas las princesas y fenicias y tal, sino que encima les construyó templos para sus divinidades en Jerusalén, que quedan en el monte del escándalo. Entonces, Salomón realmente no tuvo ese corazón sabio para gobernar al pueblo. Cuando él pide un corazón sabio para gobernar al pueblo, la respuesta es el corazón de Jesús. Bueno, pues aquí de nuevo va a hacer como esa mirada a Salomón, como diciendo, el verdadero Salomón, el verdadero descendiente de David que gobierna, el verdadero rey, por tanto, y el Mesías, es Jesús, ¿no? Primera clave, muy importante. Segunda clave, el profeta Sofonías. El profeta Sofonías, la época de los profetas, que un poquito después, él habla de, mira tu rey, no temas Sion, mira tu rey que viene montado en un borriquillo, en el hijo de una cémila, ¿no? Entonces, es el cumplimiento de ese Mesías, no solamente el rey, no solamente el ungido de Yahvé, sino el Mesías que viene a purificar el templo. De hecho, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, justo después de la entrada en Jerusalén, lo que sucede es la expulsión de los vendedores en el templo. Jesús entra con el borriquillo, entra por la puerta dorada, que la puerta dorada es la puerta por donde entraría el Mesías cuando viniese, entra con el borriquillo hasta el templo, sube las gradas con el borriquillo y entra al templo, ¿vale? Y bien, entonces, cuando entra en el templo, dice, mira tu rey que viene, montado en un borriquillo, tal y cual. Vedlo entrar, dice, será como una lejía de lavandero o un fuego de fundidor, porque viene a purificar el culto, ¿no? Entonces, no solo viene como Mesías, sino que viene como profeta. Pero a la vez, hay una tercera clave importantísima, que es el libro de los Macabeos, que esta la gente no la suele contar, pero es muy importante. Porque los Macabeos, si os acordáis, ¿no? Joder, esta me recuerda tanto a la situación actual que tenemos, ¿no? En los Macabeos, la situación era muy difícil, porque el gobierno se había puesto en contra de la fe. El gobierno griego, había obligado a disimular la circuncisión, estaban quemando los libros de la ley, mataban a todo aquel que circuncidase a sus hijos, prohibía vivir la fe judía. Entonces, obligaba a hacer sacrificios a los dioses paganos. Entonces, Matatías primero y después sus hijos se rebelan, se van a la montaña y organizan la de San Quintín, organizan la gran rafia como de reconquista de la fe, ¿no? De arrebatar la ley de manos de los paganos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su gran obsesión? Marchar sobre Jerusalén. Es decir, lo que quiere Judas Macabeo, que es el gran caudillo, luego sus hermanos Simón y Jonatán también, pero lo que quiere es conquistar Jerusalén. Y hay un momento donde tiene toda Jerusalén conquistada, ¿y qué es lo que le queda por conquistar? La ciudadela, lo que se llama la ciudad de David, donde estaban los tribunales de justicia y el palacio de David, porque desde la ciudadela controlabas el templo, que era el lugar del culto. Entonces, él no quería la ciudad, él quería recuperar, o sea, porque lo que habían hecho los paganos es, habían tirado el altar de los sacrificios y habían puesto una estatua de Zeus, los griegos, en el centro. Lo llaman los judíos, si leéis el libro de los Macabeos, el ídolo abominable lo llaman, que era como un horror, ¿no?
Entonces, Judas Macabeo quería recuperar el templo para volver a dedicar el altar y restaurar el culto. Entonces, por fin conquista Jerusalén y una vez que ha conquistado Jerusalén, entra en la ciudad aclamado con palmas, no sé si es él o su hijo, o su hermano, perdón, el que entra, aclamado con palmas y ramos de olivos, y todos gritan, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, el de nuestro padre David. Todo eso van diciendo en el libro de los Macabeos. ¿Y qué fiesta se instituye? La fiesta de la dedicación del templo. Es cuando de nuevo se dedica el templo para el culto a Yahvé. Para el culto a Yahvé. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús lo que va a hacer precisamente es purificar la relación con Dios volviendo a dedicar el templo. Ahora, ¿qué templo va a dedicar? El templo de su cuerpo. Por eso, cuando los judíos le dicen, después que ha tirado las tiendas de los cambistas y todas estas cosas, ¿no? Le dicen, oye, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Claro, Jesús lo que hace cuando, eso, ojo, cuando expliquéis alguna vez a alguien que Jesús cogió un látigo y se puso a expulsar a los vendedores y todo esto, no digáis que a Jesús le entró un calentón, como dice la gente, ¿no? Dice, no, es que Jesús tenía su mal genio y tal, y entonces se enfadó en un momento y echó a todos los vendedores. No, Jesús jamás se ha dejado llevar por la ira. Eso se llama una acción profética. Está haciendo Jesús, porque si hubiese sido un calentón, bastante burros eran los judíos, que estaban en mayoría, para haberle pegado una paliza ante todos y haberlo apedreado. Entonces, Jesús no tiene un calentón. ¿Qué es lo que hace? Hace una acción profética. Entonces, de hecho, luego él lo dice. Él dice parece que San Juan, no me acuerdo cuál de ellos dice, que se acuerdan de dos frases. El celo por Yahvé me consume y habéis convertido mi casa en una cueva de bandidos, ¿no? Y entonces que por eso hace esa purificación. Y cuando dicen, ¿qué signo nos muestras para hablar así? Él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice San Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Luego, ese lugar donde el hombre podrá entrar en relación con Dios es precisamente el cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que va a suceder en la pasión? En la pasión Jesús viene a dedicar el verdadero templo, que es su cuerpo, como nuevo lugar de relación con Dios. Entonces, yo creo que esto es fundamental que lo entendamos, estas 3 claves, porque si no, no comprenderéis nada en la Semana Santa, estas 3 claves. Primera, Jesús como rey, ¿vale? Segunda, Jesús como Mesías. Tercera, Jesús como profeta. Y ahora, si de esas 3 claves tú las... Uy, perdón, que me he ido. Un segundo, que no sé dónde estoy. Aquí. Si de esas 3 claves... ¿Me seguís, no? Sí. Si de esas 3 claves tú lo que haces es sacar la conclusión de cada una, ¿qué significa que Jesús sea rey? Bueno, pues que en mi vida no puede gobernar otro que no sea Jesucristo. Entonces, vaya, perdón, no sé qué he hecho. A ver. Turun. Aquí. Ya estoy otra vez, ¿no? Perdón. Si de esas 3 claves tú las aplicas, la primera de ellas es que Jesús es el rey. ¿Qué significa? Que no puedes buscarte otros reyezuelos en tu vida. Que en tu vida, después de la Semana Santa, no puede haber otro que opine que no sea Jesucristo. Jesucristo es el único que ha muerto por ti. Con lo cual, si es el único que ha muerto por ti, nadie, eso que cantáis, nadie me ha mirado así, todo eso que cantáis, ¿no? Bueno, pues que sea verdad. Que sea verdad. Tú has llenado mi existencia, no sé qué, todas las cosas que decís, que sea verdad. O sea, que Jesucristo sea vuestro rey. Que nada ni nadie os aparte de Jesucristo. O sea, me ha encantado, no sé si visteis a los obispos, ¿no? Porque don Demetrio, el de Córdoba, vaya por Dios, don Demetrio, el de Córdoba, ha dicho una cosa preciosa, don Demetrio. Dice, estoy pensando que voy a autorizar a padres de familia para que lleven la comunión a sus casas. He dicho, bendito sea Dios. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que la gente pueda recibir a Jesucristo como rey. Es que a mí, yo no paro de acordarme en estos días, y lo entiendo, o sea, de verdad, y no quiero juzgar ni criticar porque a ver si me vais a luego a echar los perros, ¿no? Pero los cristianos, sobre todo los de Cartago, ¿no? Me parece que son los de Cartago, cuando los apresan por celebrar la misa, dicen, pero estáis locos, no os habíamos prohibido que celebréis la Eucaristía. Y dicen, y es una frase que yo la tengo clavada, que es sine domenica non possumus, ¿no? Sin la Eucaristía no podemos vivir, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, este tiempo tenemos que ofrecerlo y hacer esas comuniones espirituales
pero deseando, ¿no? Que de verdad tengamos un deseo vehemente de recibir a Cristo dentro, porque es mi Rey, es la clave de mi existencia. No puedo vivir sin Él, no puedo vivir sin Él, ¿no? Segundo, Jesucristo como Mesías. ¿Qué significa Jesucristo como Mesías? Que es mi esperanza. Yo no paro de ver, me tiene sorprendido a todo el mundo reaccionando con el coronavirus tan mundanamente. Todos los comentarios que oigo son mundanos. Bueno, y a ver cómo nos quedamos, y no sé qué, y no sé cuántos, y a ver si nos ayudamos, y tenemos que protegernos y no difundir la expansión del virus. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero mi esperanza es Jesucristo. Entonces, no podemos tener esa mirada pesimista constante sobre la realidad. Ayer me escribía mi sobrina, me decía, ¿tú qué piensas? Yo le decía, pues mira, pienso que efectivamente es un drama, qué pena que la gente se muera sola y tal. Yo tengo a mi tío que está en el hospital y es posible, vamos, que se vaya a la vida eterna, es muy posible, ¿no? Pero yo le decía a mi sobrina, digo, mira, Pilar, o sea, espero que no me taches de zumbao por esto, pero por un lado lo entiendo desde el punto de vista humano, la tristeza de que la gente se muera. Pero desde el punto de vista cristiano, oye, que es que están en el cielo, que esto es una inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es doloroso? No lo digo, no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, por supuesto que no quiero quitarle nada de dolor ni de dramatismo, pero miremoslo con esperanza, que Jesucristo ha vencido a la muerte. Esto tenemos que meternoslo en la cabeza, porque claro, el mundo no lo entiende eso. Creo que os lo he dicho, me parece, discutí con un médico de Montepríncipe porque no me quieren dejar entrar en las habitaciones a dar la unción de enfermos. Y es que estoy que me subo por las paredes, ¿no? Y entonces el médico me decía, no, porque es que mi obligación es impedir que esto se propague. Y digo, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Digo, pues mire, yo me pongo todas las protecciones que haga falta, me pongo guantes, me pongo mascarilla, y digo, si hace falta me pongo un EPI. Y me dice el médico, sí, hombre, vamos a gastar un EPI en usted. Y digo, bueno, pues no, pues sin un EPI, si no me importa nada, ¿no? Entonces ella me dice, mire, tiene que reinventarse y buscar la manera de dar los sacramentos a distancia. Digo, pues que eso es imposible. Pues invénteselo. Digo, ya, pues que yo no soy el dueño de los sacramentos. ¿Qué quiere que le diga? ¿No? Entonces, todo el rato de decirme que me reinventase. Y le digo, oiga, reinvéntese usted. ¿Qué quiere que le diga yo a usted, no? Entonces me dice, mire, dice, ya hago bastante llamándole a usted porque yo soy atea. Entonces le dije, claro, esa es la diferencia entre usted y yo. Que usted vive acobardada por la muerte y a mí me importa un pimiento la muerte, ¿sabe? No le tengo ningún miedo, porque entro en la vida eterna, que es lo que estoy deseando. Claro. Entonces, me parece que tenemos que juzgar las cosas desde Jesucristo como esperanza. Oye, que no quiero de verdad decir que esto no duela, ¿eh? O sea, que el dolor de ver a tus familiares solos. Yo me fui al hospital a darle la unción a mi tío Antonio, que le quiero con locura, y en la puerta de la habitación no me dejaron entrar, me dijeron que no, me tuve que volver. Y benditos a Dios, pues ya está, ¿no? Y rezaré por él, sabiendo que Dios no le va a dejar solo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pero miremoslo con esperanza, por favor, que es que la gente está mirando con una tristeza esta situación y con una desesperanza que Jesucristo ha vencido a la muerte, no lo olvidéis nunca. Jesucristo ha vencido a la muerte, es nuestra esperanza. Y tercera clave, Jesucristo como profeta. ¿Qué quiere decir Jesucristo como profeta? Que Jesucristo se convierte en el criterio que mide la verdad de mi vida. ¿Eh? Ahora acabo de dar una charla a las 6:30 sobre la limosna, ¿no? Porque estoy hablando, pues, de la limosna, el ayuno y la oración, que son las tres prácticas cuaresmales. Ayer hablé del ayuno, hoy de la limosna y mañana hablaré de la oración, ¿no? Y, y les decía a la gente, digo, mira, es que creo que es que hay que probar ahora la verdad de mi vida. Todo el día hablando de la caridad, la caridad, la caridad. Pues a lo mejor ahora es el momento de ver, ¿no? La caridad que yo tengo que ejercer, ¿no? Entonces, o sea, que Jesucristo como profeta, antes se decía, yo no sé si, bueno, sí, claro, vosotros de mi época, en nuestra época, ¿no? Después de los años 80 y tal, ¿no? Denuncia y anuncio, siempre se habla mucho de eso. Jesús, denuncia mi vida y tal, ¿no? A mí eso me cansa un poco, os lo confesaré. Pero es cierto que creo que tenemos que plantarnos un poco frente a nosotros mismos y ver si de veras mi vida encaja con el Evangelio o si no, ¿eh? Vosotros decís, es que yo me convertí en un retiro. Sabes que me encanta cuando os oigo decir eso y me río todo lo que puedo y más, ¿no? Me convertí en Emaús y tal, ¿no? Que yo siempre pienso en qué se habrá convertido, ¿no? Pero bueno, esa conversión tiene que verificarse en la vida. Y ahora es cuando lo podéis ver, ahora que estáis tanto encerrados en casa, cómo servís a los demás, cómo buscáis el último puesto, cómo trabajáis la abnegación, el amor a los hermanos, todas esas cosas que decimos que son la verdad de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues esto es el Domingo de Ramos. Eso nos deja como orientados, ¿no? Claro, es verdad que el Domingo de Ramos a la vez nosotros lo hemos unido a una cosa, que es
Eh, conmemoramos la primera parte, que este año pues, sabéis que no se va a conmemorar porque nos han pedido, o sea, solo en la catedral se puede hacer la segunda fórmula, que es se bendicen los ramos al fondo de la iglesia y se entra por el pasillo central en procesión, pero en las iglesias parroquiales no nos dejan, tiene que empezar ya en el altar, ¿no? Y desde ahí hacer una bendición hacia los ramos, que, bueno, no sé si os han mandado el, cómo hacer un ramo de papel, pero si no os lo han mandado, os lo mando yo porque es súper chulo, ¿no? Y así lo hacéis para tener vuestro ramito y ponerlo en casa, ¿no? Y si tenéis vuestro ramo de olivo en vuestro jardín, pues lo cogéis, ¿no? Pero se hace primero la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén, pero luego en la misa del Domingo de Ramos lo importante es la lectura de la Pasión, que es larguísima, toda la Pasión. ¿Eh? ¿Por qué? Y termino con esto, no os cortéis las venas, ¿eh? Pero es que quiero decirlo. ¿Por qué? Porque es muy importante que te metas en la pasión. O sea, no vale ver la pasión como el que ve la película de Mel Gibson desde fuera, ¿no? Hay que meterse y ver tú con quién te identificas. Si con San Juan, con San Pedro, con María Magdalena, con Pilato, con Herodes, con las mujeres de Jerusalén, con la Verónica, con el Cireneo, ¿con quién te identificas? ¿Sí? Porque tú tienes alguna actitud en tu vida que en el fondo manifiesta eso. Ok, familia, os dejo que si no me vais a echar y no me vais a volver a dejar venir a hablaros de Maus. ¿Vale? Que seáis buenos. Venga, adiós.